los que no vinieron, porque siempre estamos esperando a los que van a llegar y nunca llegan, así que los importantes son los que ya están. Hoy va a presentar el doctor Alfredo Jalile, que es un conocido broncoscopista y neumólogo de Chile, de Santiago de Chile. Él está en el Instituto Nacional del Tórax, es un referente. Tuvimos la oportunidad de escuchar algunas de sus presentaciones en Santiago de Chile y en otros congresos. El doctor tiene además, después me gustaría, si quiere, que nos pase la publicidad de una página muy interesante en Instagram, que creo que vale la pena porque siempre cuenta y muestra casos muy interesantes. Así que en un minuto, cuando se cumplan las 18:05 acá en la Argentina, el doctor va a empezar con su charla, que es sobre el abordaje con EBUS y EBUS-B de lesiones de difícil acceso, si no me equivoco, el Sí, título. sí. Voy a ir cargando la presentación. A ver. Dale, Alfredo. Bueno, primero que nada yo agradezco esta oportunidad de estas reuniones para poder presentar temas, casos, como dice Pedro, interesantes para el desarrollo de la neumología intervencionista, broncoscopía, como lo quieran llamar, y creo que esta es una oportunidad importante para todos. Y en lo que yo voy a mostrar es para los que estuvieron en el Congreso acá en Santiago, en ALAT, un tema que lo desarrollamos, como ya dijimos, muy rápidamente y que yo creo que merece un poco más de atención, que es el acceso a lesiones difíciles, de difícil acceso, vamos a ponerlo así, a través del EBUS o el mismo EBUS a través del esófago que está nombrado en inglés como EBUS-B, ¿no es cierto? Bueno, siempre es importante decir que no hay conflictos de interés, no represento a ninguna empresa como relacionada a la broncoscopía. Y bueno, vamos a hacer dos partes de esta presentación. La primera parte, una cosa teórica que yo creo que es bueno recordar sobre EBUS y algo de EBUS-B para que se familiaricen con eso. Y luego voy a mostrar una serie de casos. Básicamente van a ser fotos del procedimiento con algunos resultados de los accesos que tuvimos a lesiones que eran de difícil acceso, ya sea por EBUS y por EBUS-B. Entonces ustedes ven acá el mediastino, que todo esto nace aquí, digamos, con la etapificación del mediastino en relación al cáncer de pulmón. Y bueno, las guías actuales que nos dicen que es fundamental determinar el estatus clínico del mediastino en lo que es el estudio del cáncer pulmonar de no células pequeñas. Y la idea de esto es que uno tenga la posibilidad de definir qué paciente va a ser quirúrgico y qué paciente sale de la cirugía, pero sin la posibilidad de tener muestra. Entonces, excluir con certeza los N3, ¿no es cierto? Que son las lesiones o los nódulos contralaterales a las lesiones que uno estudia, y al mismo tiempo definir N3 y N2 con aporte histológico, ya que algunos van a necesitar estudio de mutaciones, que ahora, como ustedes saben, el cáncer de pulmón es un tratamiento personalizado gracias a la gran cantidad de mutaciones y fármacos relacionados a estas mutaciones. Y esto va a permitir también inducciones preoperatorias, eh, cirugías antes de la cirugía, terapias adyuvantes, posteriores, downstaging, y muchas veces también retapificar el mediastino una vez hecho el tratamiento. Entonces la etapificación del mediastino, solo para recordar, ustedes ya saben, tiene una etapificación radiológica que está basada en la imagen de tórax, ya sea con escáner, pero básicamente con PET-CT marcado con glucosa. Pero lamentablemente, si bien el PET es una herramienta fundamental en la etapificación, no nos da histología. Entonces, podemos tener una serie de ganglios o lesiones que son metabólicamente activos, pero muchas veces esas lesiones no son neoplásicas, son procesos inflamatorios
sarcoidosis, etcétera. Entonces, no es una herramienta que sea absolutamente, digamos, con esto definimos el cáncer, no. Tenemos que tener estudio histológico y para eso, muchos años atrás, se hacía la mediastinoscopía, que es, digamos, la etapificación invasiva del mediastino y que vino a ser reemplazada después, todavía no es reemplazada totalmente, sino que el primer paso actualmente es la etapificación con endoscopía. Un recordatorio, en el año 78, el doctor Cope Wan, que creo que lo conocen, desarrolló una técnica que en inglés el TBNA, que es la punción transbronquial con aguja fina, pero que él mismo en un libro que tengo yo aquí menciona que el padre de la TBNA es Eduardo Scapati, que hizo la primera punción que la aguja que lleva su nombre, y él mismo lo reconoce, digamos que yo creo que por un asunto de idioma, ese trabajo inicial estaba en castellano y no se difundió, y posteriormente sí se difundió, pero Cope One reconoce que fue Scapati primero, pero la aguja lleva el nombre de One, como ustedes saben, y fue en esta época donde se empezó a usar la punción transbronquial con una aguja corta, que no tiene guía, como la que tiene el EBU, como vamos a ver, y que cuando hace uno la punción, lamentablemente arrastra paredes de tráquea o bronquio, entonces la cantidad de tejido que uno puede arrastrar hacia la aguja es poco. Y además es un estudio a ciegas, porque esto no tiene endosonografía. Uno miraba, planificaba, digamos, o planifica la punción a través del escáner o el PET, ¿no es cierto?, que tenga a la mano y calcula dónde más o menos con anatomía, porque hay un mapa de TBNA de donde uno sabe dónde funciona, ¿no es cierto? El otro problema es que está eh, tratando de tapificar el mediastino con esto. Lamentablemente los ganglios pequeños, ¿no es cierto? Si uno quiere tapificar con 5 milímetros más, es casi imposible hacerlo con una aguja de One, que es bastante, digamos, hay que tener una precisión perfecta y tiene una sensibilidad no tan alta, como hartos falsos negativos, como ven ahí. Y claro, los ganglios, lesiones más grandes, como ven ahí, ganglios sobre 15 milímetros, era mucho más fácil, sobre todo la posición ganglionar, subcarinal, digamos. Entonces se fue cada vez, o sea, eso es lo que se tenía en ese momento, ¿no es cierto? Pero al principio de los años, del año, digamos, 2000, este doctor, que es un cirujano de tórax, Yosu Fuko, desarrolla entonces la modificación del broncoscopio con endosonografía. Entonces, el broncoscopio ahora tiene esta punta que nos va a un canal de trabajo, ¿no es cierto? Y una interfase que es un globo con líquido, que nos va a llevar a poder explorar el mediastino o las lesiones que estén adyacentes a la vía aérea mediante endosonografía en tiempo real, y este es el famoso, ¿no es cierto?, EBUS, que son las siglas en inglés, EBUS lineal, porque hay un EBUS radial, que es una sonda que gira en 360 para lesiones más periféricas, que es diferente. Entonces, el EBUS lineal, como ven acá, nace allá por el año 2000 y se comercializa después del 2004. eh, y ya los primeros estudios partían en el 2002, que se publicaron. Aquí lo pueden ver en una foto. Este es el transductor, ¿no es cierto? Y ahora hay muchos modelos más flexibles, más pequeños. Ahora en el Congreso tuvimos la oportunidad de ver el nuevo equipo de Trajo Olympus, que tiene un cabezal más pequeño, más flexible. Eh, Pentax también trajo su equipo en el taller, Fuji. Entonces, hay varios equipos, como mencionamos, son caros, lamentablemente. Eh, bueno, y también están las agujas, que son agujas dedicadas, que hay de diferentes calibres, 25, 22, 21 y 19. Habitualmente las más conocidas son las de 22 y 21 gauss. Y bueno, entonces nace la etapificación mínimamente invasiva, sacando un poco la aguja de Wann a ciegas, y nace el EBUS TBNA, allá como les digo por el 2000, al principio de los 2000, primeras publicaciones de 2002 y comercializándose en 2004 en adelante. Y hubo una lucha constante con cirugía de tórax para decir que era mejor la mediastinoscopía
o el EBUS. A mí me tocó cuando volví de Alemania de haber aprendido esto hace años. Tuve que entrar en un PROCON, en un congreso con un cirujano de tórax. Menos mal que era amigo mío, no tuvimos problemas, pero hubo ahí algún tipo de discusión de que era mejor. Pero el tiempo nos dio la razón a nosotros y creo que la primera exploración del mediastino es con EBUS. Y también en el transcurrir de los tiempos, el EBUS, uno de los argumentos era que no etapificaba completo, entonces se eh, posicionó acá el EBUS, que era el endosonógrafo digestivo, vamos a verlo ahí, dedicado, ¿no es cierto?, al digestivo para poder explorar aquellas estaciones izquierdas o lesiones que no se llegaban con el EBUS. El problema de esto era que se necesitaba una persona entrenada en EUS, que no era un bronco o no era un cirujano tórax, y así un poco más compleja la etapificación. Pero claro, un EBUS más un EUS daba una etapificación bien completa. Aquí vean las dos diferencias, ¿no es cierto? Aquí está el EBUS, que ustedes conocen, y aquí en el otro lado, el EUS, el digestivo, digamos, el que se usa para estudio de esófago, páncreas, etcétera, que es un equipo mucho más grueso, que tiene un transductor diferente y tiene una imagen un poco diferente a lo que uno está acostumbrado a ver en EBUS. Bueno, la función con EBUS, ustedes saben que es un método mínimamente, se define como mínimamente invasivo, que realmente re- en relación a una cirugía es así. La función es en tiempo real, podemos evaluar hilios que no hacen la mediastinoscopía, ¿no es cierto? Podemos ver los N1, N2 y N3 sin ningún problema. Todas estas estaciones ganglionares posibles se pueden funcionar. Tiene una alta sensibilidad diagnóstica, más del 94%. Algunas series llegan al 96%, con una 100% de sensibilidad diagnóstica. Muy baja tasa de complicaciones, realmente. Las complicaciones que uno ha visto en el tiempo, muy raras, una mediastinitis, neumotoras, están descritos. Yo, la verdad, que en los últimos 15 años que he hecho esto, solo he visto una dudosa mediastinitis que tampoco se demostró, pero nunca más he tenido alguna complicación. Y en el 2013 empiezan a aparecer ya guías formales de sociedades respiratorias, digestivas, donde se unían los dos sistemas para estudio de mediastino. Y entonces se incluyó, como les comentaba, al EUS digestivo, ¿no es cierto?, como herramienta endoscópica junto al EBUS para la etapificación completa del mediastino. El problema era, como les digo, que se necesitaba de dos operadores porque uno manejaba la cosa digestiva y el otro la parte respiratoria. Este es un EUS que me tocó. Yo, la verdad, fui a ayudar un poco porque para apoyar con la parte endoscópica lo hizo un colega que me estuvo enseñando, pero créanme que es totalmente diferente usar este equipo al equipo de EBUS lineal que nosotros estamos acostumbrados a usar. Tiene otra imagen, como ven aquí, es más oblicua que la que tenemos. El transductor es más grueso, el equipo es más grueso. Y bueno, y hay agujas también dedicadas de diferentes marcas. Bueno, entonces, ¿cómo nace la exploración del esófago con el mismo equipo de endosonografía bronquial? Esto es como un poco interesante, si tienen tiempo a revisar este artículo que está aquí, el del gastroenterología y endoscopy del 2007. Era un grupo de endoscopistas digestivos que estaba tratando de hacer un EUS en un paciente con un problema pancreático, pero ese paciente tenía un problema faríngeo. Entonces, el equipo este que yo les voy a volver a mostrar, este, es tan grueso que no pasaba por la faringe, por el problema que tenía el paciente. Entonces, ¿qué pasó? Que le pidieron prestado el equipo de EUS a los broncos que estaban ahí para ver qué pasaba. Esto está señalado así en el artículo, interesante. Entonces hicieron la introducción del equipo y se dieron cuenta que había una muy buena imagen. Y pudieron ver la lesión que ellos buscaban.
Entonces reportaron que esto se podía hacer también con un equipo de EBUS. Y ahí estaba en el primer reporte claro, años después, 3 años después, se hicieron estudios y hay dos grandes estudios en el 2010 donde ya se usa definitivamente el equipo de ultrasonido endobronquial para explorar el esófago. Eso tenía el inconveniente de que había que entrenarse en la visión endoscópica porque no es exactamente igual. Pero algunos nos fuimos entrenando en esto y tuvimos la oportunidad de usar las dos vías con el mismo equipo. Entonces, para recordar que con el EBUS, ¿no es cierto?, nosotros podemos etapificar todo lo que está aquí en blanco, que son las lesiones iliares sobre todo, ¿no es cierto?, pero también estas paratraqueales junto con el EUS, que también puede llegar a lesiones izquierdas, que son las más difíciles, ¿no es cierto?, a veces, pero el EUS B puede llegar a lesiones eh, izquierdas altas, paratraqueales, y cuando son grandes las derechas también se pueden ver inclusive. Y bueno, el subcarinal de todas maneras. Y por supuesto el EUS puede llegar más abajo y ver otras lesiones, como la estación 8 o 9, y ver en algunos casos metástasis hepáticas, algunos otros ganglios más distales y lesiones de glándulas suprarrenales. Ahora, como les digo, esto probablemente se reportó con el EBUS digestivo, que tiene mejor visión porque está hecho para eso, pero después se dieron cuenta que con el EBUS B también, o sea, con el mismo equipo de EBUS, se pueden ver las mismas lesiones. Ahora, no solo lo que está en el mediastino es cáncer. Acuérdense que hay linfomas, hay TB, hay sarcoidosis, hay tumores primarios mediastínicos, no neoplasias, o sea, no cáncer. Y todo esto se puede también explorar con estos dos métodos. Y la visión actual, tenemos los siguientes accesos y estudios. Ustedes van a ver que fuera, aparte del mediastino que ya comenté, ustedes pueden ver que hay fuera del mediastino tumores adyacentes a la vía aérea, pulmonares, básicamente, que pueden ser neoplásicos o no, perdón, ahí se me fue. Tumores adyacentes al esófago, que pueden ser neoplásicos o no, accesos a masas renales y suprarrenales izquierdas por acceso esofágico, un EUV, acceso de evaluación de imágenes hepáticas, como ahí se nombraba, ¿no es cierto? Metástasis hepáticas pueden ser, o lesiones hepáticas primarias, acceso a lesiones de tiroides, más arriba, estudio pleurales, de lesiones pleurales, pericárdicas, y bueno, lesiones que son paravertebrales, que no están mencionadas ahí para algunos schwannomas y cosas. Ahora, mencionando todo esto, yo a continuación, después de esta pequeña introducción, a modo recordatorio, vamos a revisar una serie de casos donde utilizamos ya sea EBUS o EBUS-B en diferentes situaciones. Vamos a ver tumores de pulmón, tumores mediastínicos, fuera del mediastino, tiroides, etc. Entonces vamos a partir con este caso. No sé si se ve bien en la pantalla de ustedes esto. ¿Sí? ¿Lo ven bien? Se ve bien, se ve Sí. bien. Entonces, por ejemplo, el primer caso, vamos a bajar esto. Ahí sí. Ustedes van a ver una lesión del lóbulo superior derecho, que probablemente por EUS es fácil porque el transductor uno lo apoya aquí en la tráquea y va a tener esta imagen. Aquí me olvidé de comentar, yo creo que una de las cosas que tiene la endosonografía bronquial es la posibilidad de hacer elastografía, que para algunos todavía no es muy decidora. A mí me ha ido bien con elastografía, con patrones de colorimétrico, histograma, entonces ustedes pueden ver acá que el color azul muestra un poco más de rigidez tisular en la elastografía y son lugares más sospechosos de neoplasia. Y bueno, aquí tenemos la oportunidad de ver la lesión con endosonografía bronquial, con EBUS, y hicimos la punción acá, ¿no es cierto? Con una aguja, aquí puede ser 21, 22. Y bueno, acá fue con 21 y tuvimos una cantidad importante de tejido. Esto fue un adenocarcinoma, me parece.
Aquí otro caso de una lesión un poco más central, que si bien no está accesible tan fácilmente, uno llega hacia los basales y puede encontrar la lesión acá, como ven acá a la derecha, en la endosonografía, en la astografía. Yo trato siempre cuando tenga la posibilidad de usarla, la uso, y miro ahí la lesión y bueno, y trato de dirigir la aguja a esa zona. Y también tuvimos una buena cantidad de tejido para tumores de pulmón adyacentes a la vía aérea. Son tumores, esto fue otro adenocarcinoma. Bueno, esto es un tumor algo más periférico. A la semana anterior, lamentablemente no tengo la foto acá, tuvimos una lesión que estaba aún más periférica y pudimos llegar con el EBUS lineal. Esta es la lesión que ven acá. Y la pudimos encontrar con EBUS y funcionar también, con muy buena cantidad de muestras. Habitualmente usamos la aguja 21 para tratar de sacar más muestras. Y aquí un tumor de mediastino posterior, como ven esta flecha verde, que se representa endosonográficamente así. Y bueno, este tampoco era una visión habitual que veíamos, pero bueno, la encontramos. Hicimos la punción con aguja 22 fue esta, y resultó ser un tumor neurogénico. Bueno, también metástasis, bueno, buscando metástasis, esto era un melanoma que en un control con PET, alejado, digamos, de su tratamiento, se encontró una pequeña imagen en el PET que captaba acá, como ven, esta es la lesión. Una lesión era de 6 milímetros. Y ven acá la utilidad que yo, como les vuelvo a repetir, de la elastografía, porque un ganglio de 5 o 6 milímetros habitualmente no cree que es, sin ver el PET, eh, puede ser benigno porque es pequeño, ¿no es cierto? Pero aún así esto capta y elastográficamente aquí lo pueden ver en azul. Y bueno, la lesión resultó ser una metástasis de melanoma. Acá tenemos otro caso donde hay un tumor, ¿no es cierto?, pulmonar abajo, bien abajo, que se ve aquí mejor. Y también a través de alguna de las segmentarias basales, que es esta acá abajo, pudimos tener el acceso, que es la segmentaria medial abajo. Pudimos tener acceso a la lesión, como ven aquí, y tuvimos diagnóstico de un adenocarcinoma. El EBUS lineal también, como ven, tiene una gran utilidad acá, a pesar de que ese bronquio segmentario medial estaba medio ocluido por la lesión, era, digamos, más fácil saber de dónde venía, pero la imagen realmente es concordante con la imagen que muestra la imagen tomográfica o del PET. En este caso tenemos una lesión un poco ya más alejada de la vía aérea. Vean, aquí está la arteria pulmonar, una rama izquierda, la lesión iliar. Esto tuvimos que hacer una punción transfixiando esta rama de la arteria. Ven aquí se ve mejor en esto. Aquí está el Doppler. Y bueno, esto resultó ser un adenocarcinoma con elementos de necrosis. Como ven ahí la imagen. Y la necrosis se ve, fíjense, endosonográficamente con diferente hipogenicidad. Hay zonas hiper e hipoecogénicas. Hicimos la transficción en la arteria pulmonar, está de acá, la interlobar de acá, pero no hubo mayores problemas. Bueno, la muestra, la muestra no fue insuficiente, fue muestra suficiente para hacer estudios moleculares, etc. Aquí arriba tenemos una lesión que correspondía a un tumor del lóbulo tiroideo derecho.
Y bueno, yo sé que el EBUS no nació para eso, pero las aplicaciones han aparecido en el tiempo. Y lo miramos porque era una lesión intratorácica, la vimos, aquí la lesión, la puncionamos y resultó ser, tenía un componente coloidal, por supuesto, del bocio, pero tenía también zonas de cáncer tiroideo papilar. Tampoco tuvimos ninguna complicación post-punción de esto. Esto fue con EBUS también, EBUS TBNA. O sea, no es por esófago, esto es por vía aérea. Hasta el momento todo lo que les he mostrado es por vía aérea. Bueno, esto es también aprovechando que teníamos EBUS y tenemos algunas sondas, criosondas de 1.1, hicimos, pues, eh, teníamos aquí una lesión que nos parecía un linfoma y hicimos una punción primero con una aguja 21, sacamos la muestra, hicimos un camino con la aguja y después introdujimos la criosonda de 1.1 y sacamos unas muestras de tejido mediastínico que resultó ser un linfoma. El problema de esta técnica que aquí uno, claro, hablando un poco de la cosa económica, aquí es realmente caro porque uno, primero, usamos una aguja, es cara. Hay que usar una criosonda que también es cara. Entonces, encarece mucho hacerlo. Ahora, si uno dice es mejor que una mediastinoscopía, bueno, hay que evaluarlo, sí, pero parece que sí. Pero son procedimientos muy caros. Acá hay otro crioEBUS que hicimos de esta lesión. Vean la cantidad de tejido, es mucho más grande que el cilindro. Ahora depende, porque claro, uno dice son todos cilindros, pero el globo del cilindro es mucho mejor que, o sea, digamos, el congelado que sale de la criosonda es mucho mejor calidad que la, que el pequeño cilindro que sale de la aguja. Tiene mejor, digamos, conservación de tejido y da mucho más información cuando uno busca linfoma. Digamos, para el cáncer de pulmón todavía no sé si tiene tanta ventaja esto respecto al EBUS, pero al EBUS convencional con aguja, yo creo que esto es más para linfomas, básicamente. Acá vean otra lesión em, paratraqueal, tenía necrosis, vean la necrosis, se ve aquí, por eso la mostraba, y tenía harta vascularización, era una metástasis de un cáncer renal, después hicimos la punción. Bueno, y aquí también acceso difícil a lesiones que están en lesiones subaórticas, que son estaciones ganglionares, y hay reportes, como ustedes saben, de funciones que se logran a través de la función como les mostré antes, transfixiando la arteria pulmonar, por esta vía, por esta ruta. Aquí está la imagen de la lesión, con flecha, acá está la arteria pulmonar, ahí está la aguja atravesando el trayecto de la arteria. Llegamos con este pedazo de aguja, digamos, a la estación, sacamos esto, eh, bueno, de un ganglio neoplásico, de un cáncer pulmonar. A veces esta posición no es exacta y tenemos que entrar por esófago, pero lo voy a mostrar después. No tuvimos complicaciones. Acá hay otra estación 5 subaórtica usando la ruta que les digo de transfixiar la arteria pulmonar. No tuvimos problemas. Aquí pueden ver la imagen de la aguja atravesando la arteria, entrando a la lesión. Aquí está con Doppler y aquí está la muestra. Tratamos de hacer la aguja 22 cuando vamos a transfixiar la más pequeña. No tenemos 25 acá. Y bueno, esto fue lo que uno puede hacer con el EBUS a través de la vía aérea y vamos a mostrar ahora el EBUS pero a través del esófago o EBUS-B. Aquí, por ejemplo, bueno, vamos a partir por lo que uno a veces trata de buscar la etapificación completa, que a veces es difícil pinchar los estaciones paratraqueales izquierdas.
Cuando es difícil, uno puede acceder por el esófago y va a encontrar los 4L ahí, mucho mejor, sin mucha resistencia en la pared, es mucho más fácil pinchar por esófago y vamos a tener una función limpia. Sangra un poco, en realidad vamos a hacer elastografía con muy buen acceso. Esto es un 4L por EUS-B. Aquí una lesión que estaba pegada al esófago, como ven aquí, en la ventana ortopulmonar. Pudimos acceder por esófago. Ahí está la lesión señalada en la flecha. Hicimos la elastografía azul, hicimos la punción a través del esófago y tuvimos un adenocarcinoma. Una lesión de ventana ortopulmonar a través de EUS-B. Aquí tenemos otra lesión separada, como ven, el tumor. Era mucho más difícil llegar acá, digamos, era más fácil llegar a la lesión que está cerca del esófago. Entramos por esófago, ahí está la lesión, la traté de delimitar mejor por la imagen. Esa es la ruta y ahí está la muestra. Después un adenocarcinoma, también ventana ortopulmonar. Una lesión paraesofágica izquierda, que ven ahí, que está pegada al esófago. Fue una sospecha de TBC, salió un tejido necrótico. Aquí está la lesión, la pueden ver acá. Ahí está la aguja. También tratamos, como le digo, cuando usamos el esófago, siempre tratamos de usar aguja la más pequeña, que es 22 en nuestro caso. Y tratando de también minimizar un poco la cantidad de funciones. Aquí tenemos un tumor del lóbulo superior izquierdo, pero está despegado de la vía aérea, entonces era más fácil entrar por esófago. Hicimos un EUS-B, aquí está la imagen, la pueden ver, elastografía, punción y muestra. Resultado de adenocarcinoma. Todas estas lesiones tuvieron diagnóstico histológico y estudio de mutaciones completas. Esta pequeña lesión paraesofágica, la ven ahí, en flecha verde, la fuimos a buscar directamente por el esófago, encontramos ahí la lesión, la ven, eh, encontramos aquí, le hicimos la astografía, también la puncionamos, salió también un adenocarcinoma. Aquí un tumor del lóbulo superior izquierdo, también. Como ven, algunos tumores están más cerca al esófago que a la vía aérea. La única forma de llegar es por esa vía. Encontramos el tumor ahí arriba, ¿lo ven? Que es este. Acá está el coronal sagital. Y vean la lesión acá. Con su punción y en la cantidad de muestras salió otro adenocarcinoma, que es lo que predomina. Otro tumor muy parecido a este que acabo de presentar, con necrosis. Entonces son lesiones que muchas veces antes no se podían llegar por broncoscopía por transbronquial, y entonces uno con esta herramienta puede llegar y hacer diagnóstico de lesiones. Esto es una lesión de difícil acceso si es que uno tiene EBUS, y bueno, conocer la ruta esofágica. Aquí otra lesión pequeña que captaba en el PET, que está aquí, representada endosonográficamente con elastografía. Acá está la punción, otro adenocarcinoma. Aquí tenemos otro caso, pero este fue un CA escamoso, una lesión de ventana ortopulmonar muy parecida a las anteriores, pero vean que estaba bien cercana al esófago. La pudimos hacer con EUS-B, una buena cantidad de muestras. Esta de aquí fue interesante, una lesión paravertebral izquierda, que estaba pegada a la pleura. Eh, la verdad que entramos, no sabíamos si la íbamos a encontrar, la buscamos, vía esofágica, hasta aquí miren, la flecha roja, y la encontramos, la medimos aquí, hicimos la función. Ahora, aquí hubo una discusión con el patólogo porque él nos mencionó que podía ser un lipoma pleural. eh, Siempre quedó la duda, pero no fue un, digamos, un cáncer de pulmón o algo parecido. Quedó entre el lipoma pleural o algo, digamos, neurogénico, pero se tuvo muestra y bueno, después yo perdí un poco el caso cuando era mi caso, como me lo mandaron para
para la punción, ¿no? Pero pudimos llegar a esta lesión. La impresión fue un lipoma pleural. Acá un schwannoma, vean, este de acá arriba, otro paravertebral bien superior, que lo hicimos hacia la derecha con el esófago, un schwannoma, una lesión que estaba pegada a la aorta, pero acá la aguja pasó por el borde de la arteria aorta, no atravesó la arteria aorta. Y llegamos a la lesión por el ladito, y una buena cantidad de muestras fue un carcinoma de células pequeñas. Y bueno, esta también, aunque era una lesión grande arriba, apical, estaba más cerca también al esófago, hicimos una punción por EUSB, con buena muestra, esto fue un CA escamoso. Otra lesión, lóbulo superior, pequeña, la puncionamos a través del esófago por esta ruta, que es, bueno, era parte de este tumor que estaba acá también. Una masa suprarrenal izquierda, que la ven acá en flecha amarilla, tuvimos también la oportunidad de buscarla con el EBUS a través del esófago, llegamos, la lesión aparece aquí abajo, la pudimos puncionar y tuvimos un carcinoma de células pequeñas. Vean aquí la lesión. Esto ya está fuera del intestino absolutamente, igual que acá, una lesión suprarrenal que está aquí, que la vimos acá, la marqué aquí mejor. Este fue un tumor renal, tumor bastante grande, que también tuvimos la oportunidad de verlo con el endosonógrafo. Acá está la lesión. Y esto salió un cáncer renal de células claras. Estamos bien en el tiempo, parece, ¿no? Sí. Estamos bien, estamos bien. Acá otro caso de evaluación de lesiones hepáticas, como habíamos mencionado. Este es un caso de un paciente que tenía un tumor acá arriba, pero también tenía metástasis en el hígado por la imagen. Entonces, bueno, funcionamos aquí, tuvimos diagnóstico, esto fue un adenocarcinoma, efectivamente, pero fuimos a mirar, ya que estábamos en el esófago, el hígado y tenía estas lesiones, ¿cierto? Ustedes ven acá en flechas, que eran las metástasis. La verdad que, si me preguntan si yo funcionaría el hígado por ahí, la verdad que no. No, 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 yo no me he animado a pinchar el hígado a través puede sangrar, no tengo experiencia en estar funcionando hígado, pero se ven claramente las lesiones. Creo que se necesitaría una aguja más fina. Aquí tenemos otra lesión hepática, la ven ahí en flecha roja, que se traduce en el PET así, y acá en la endosonografía a través del esófago la pudimos ver y la pudimos, digamos, caracterizar por lo menos, ¿no es cierto? Haciendo la elastografía también. Y esta es, creo que esta fue la última que hicimos. A ver, esta la hicimos hace poco, pero es un caso muy difícil. No, lamentablemente yo les voy a comentar que esta no alcanzamos el diagnóstico por dos motivos. Es una señora que tenía una metástasis en la calota de un cáncer que aparece acá en el pulmón, detrás de la aorta, ¿ya? No quisieron tomarle biopsia del hueso, entonces me pidieron ver si yo podía llegar. Y bueno, hicimos el intento de llegar por el esófago transfixiando la arteria aorta. Hicimos varias punciones con mucho cuidado, una aguja fina, la 22, y llegamos solo al borde. La aguja tiene 4 centímetros y aquí llegó al bordecito donde había un poco de tejido que era linfático con necrosis, no pudimos tener histología mayor. Por supuesto que después ya no nos animamos a hacer de nuevo la punción, pero como acceso difícil, si esto hubiese tenido un poco menos de recorrido, probablemente hubiésemos llegado a la lesión.
Pero la punción transaórtica también, digamos, es una posibilidad no, no tuvimos complicaciones. Tenemos dos punciones, o sea, 2 veces lo hemos podido hacer, hemos tenido problemas. Así que bueno, conclusión de todo esto, em, el EBUS TBNA y el EBUS B son procedimientos de gran, creo, importancia en lo que es etapificación media clínica, como dijimos al principio. Creo que es capaz de llegar a lugares de difícil acceso, como acabo de mostrar, ¿no es cierto? Para evitar estudios quirúrgicos que muchas veces no se pueden hacer, pero debe considerarse que para poder hacer esto hay que tener, digamos, un tiempo de recorrido en hacer EBUs y entrenamiento adecuado para poder identificar lesiones, accesos, evitar complicaciones y, bueno, y manejarla en el caso que sea necesario. Así que creo que esto está bien. Tenemos 15 minutos para comentarios y algo más, como ustedes quieran. Eso era. Bueno, Gracias. bueno, Alfredo, realmente interesantísimo la cantidad de casos, los lugares difíciles de acceder, la verdad que una presentación muy interesante y el uso del EBUS para cosas que probablemente sus creadores no la tuvieron en cuenta en su momento y No, eso un poco habla de la habilidad que tenemos que tener. Por eso esto es un arte, una artesanía, no sé cómo llamarlo, pero realmente genera mucha invención y es interesante y sin poner en riesgo al paciente, obviamente permite tener interesantes diagnósticos. Así que bueno, está abierta la discusión para los comentarios que quieran hacer, si quieren hacer alguna pregunta. Los invito a los que quieran mostrarse, mostrar su cara. ahí está Luis Hola, Fernando. está Luis Fernando. Hola, Luis. Bueno, Bueno, pues yo, estamos. yo aprovecho para una pregunta, que no veo otras manos levantadas y me está demorando en encontrar de dónde levantarla. Eh, Alfredo, me uno a los comentarios de Pedro, o sea, muy interesantes todos los casos, las vías de acceso, casos de acceso difícil, o sea, realmente es muy variado lo que has tenido que hacer bueno, y los que has hecho. Y la pregunta que tenía era del paciente que mostraste con una masa suprarrenal que era un cáncer de célula pequeña, ¿no tenía lesiones del tórax? ¿El primario estaba en tórax? No, no, sí. Ese paciente tenía una lesión pulmonar grande eh, que estaba también cerca al esófago. Entonces la pinchamos, la puncionamos eh, y después nos fuimos al final a A la encontrarla suprarrenal. en el mismo, digamos, el mismo acto. Sabíamos que tenía la lesión en el suprarrenal y la lesión pulmonar, entonces, y era izquierda, entonces no fue más fácil porque entramos por esófago, puncionamos la lesión, después bajamos y llegamos a la suprarrenal. La suprarrenal. ¿Vale? ¿Y en esos casos cambios de aguja? No, bueno, es una discusión que hemos tenido varias veces. Eh, Cuando funcionamos, tratamos de, lamentablemente por el costo no podemos usar más agujas. Entonces sacamos la muestra y tratamos de limpiar al máximo la aguja con suero, dejamos lo más limpio posible para que no haya contaminación y asegurar la siguiente punción con una buena cantidad de muestra para estar seguro de que la siguiente, o sea, el siguiente órgano o lesión que estamos estudiando, esa cantidad de muestras sea suficiente como para decir, sí, no es que sea contaminación, sino es que es tejido de la otra lesión que es positiva. Sí, Pero yo he tenido esa preocupación siempre, pero es verdad que en la práctica no lo he visto. O sea, en varios pacientes donde hemos hecho estadificación sin ROSE, o sea, que empezamos de N3 a N1, ¿no? Ya nos ha pasado que a veces el N3 es positivo y el N2 no es positivo, habiendo usado la misma aguja, lo cual quiere decir, y el N2 pues no es positivo ni por PET, ni por TAC, ni por EUS, ¿ya? Entonces hemos dicho, bueno, o sea, el tema de la contaminación de la aguja, pues parece ser que no es tan crucial. Y yo creo que la clave es lo que tú dices, darle una buena limpieza a la aguja en cada cambio de estación. claro, no, Pero, eso pero yo hacemos. creo que sí es importante mantener en general, en términos generales,
el orden de la lesión más lejana a la más cercana, ¿no? La que da este Esta viaje más misma, esta misma mayor pregunta estuve en un simposio hace 2 años donde estaba Gasparini, estaba gente de Japón y Atul Mehta, estaban varios, y le hicieron la pregunta a los japoneses si ellos cambiaban la aguja. Y tampoco la cambian por el mismo, la misma razón, el costo, y que ellos creen que no hay mucha contaminación haciéndole una buena limpieza a la aguja. Eso mismo decían allá. Hacer Rose siempre. No, al menos nosotros en muy seleccionados casos, no es de habitual. Ok. Nosotros hacemos rows cuando combinamos radial y lineal, pero si es Ah, lineal puro, no lo hacemos porque vemos que no nos aporta. En el EU lineal no nos aporta, ¿no? Y lo que decía Alfredo, para diagnóstico de la metástasis ganglionar, el EU lineal pues tiene muy buen rendimiento con la aspiración con aguja fina y no vemos que el crioebus aporte, pero sí el linfoma sí nos aporta el linfoma y también nos ha servido el cáncer de célula pequeña para tipificar el cáncer. ujú, Bueno, en ese tema sobre el aporte o no aporte, es importante lo que mencionó, si recuerdan, en el simposio que manejó Adnan Majid, que planteó que en realidad el crioEUS tendría más utilidad para tener una buena muestra cuando se sospecha algo que no sea cáncer, porque por ahí con encontrar presencia de células tumorales uno ya lo da como positivo el ganglio, pero eso no es suficiente para sarcoidosis, para tuberculosis, para linfoma. Entonces ahí sí, la crío parece tener una utilidad importante. Entonces, bueno, quizás hace la gran diferencia. Y es lo que mencionó Alfredo también, ¿no? sí, Cuando hicieron crío y cuando no hicieron. claro. Aparte que, bueno, no es menor el gasto, ¿ah? De acá una aguja de EBUS cara y la criosonda también. Entonces hay que sumar insumos. Eh, Eso también cuenta un poco, sí. No es tan accesible. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? En los casos. Nosotros lo usamos para todo lo que está relacionado en el tórax. No fuimos más allá del diafragma, este, con éxitos notables, hasta mejores a veces. Pero quería que explicaras un poquitito más cómo haces para shuntear la arteria aorta. Es complejo. Eh, bueno, a ver, yo la verdad que yo no lo he leído, no lo he visto. Estábamos en ese caso, un poco todo el mundo presionando por el diagnóstico, era una paciente recomendada, entre comillas, entonces hice el EUS, pero yo pensé que podía pasar por el lado, como les mostré en un caso anterior, que pasó por el lado y llegamos. Y ya estaba ahí, entonces dije, bueno, a ver, medí, puede llegar la punta de la aguja, hagámosla, buscamos el lugar más delgado, digamos, el más corto, y Sí, sí, ¿sí? ¿Me está preguntando algo? No, no, te está diciendo que sí, que el lugar más sí, delgado. sí, sí, perfecto. Sí, sí, tal Bueno, cual, entiendo. hicimos la función es tratar de hacerla de un solo movimiento rápido, seco y no quedarse en la mitad del camino, quedarse ahí, esperar, mirar qué pasa, si no pasa nada, hacer movimientos suaves y rápidamente sacar la aguja con el material. Es una cuestión que lo he hecho 2, 3 veces y no he hecho más, pero no es lo habitual y trato de no hacerlo, pero como les digo a mí, para mí es más fácil atravesar la pulmonar que es más fácil y más corta que la Pero aorta. entran con mandril, entran tapada la aguja. Sí, sí, Tapada. pero después que haces el procedimiento, en ese caso puntual, ¿haces un chequeo posterior, no endoscópico? ¿O te quedas tranquilo, un beso en No, la frente al paciente y esperamos los resultados diferidos? no, o sea, estamos monitorizándolo, estamos mirando, entro, miro otra vez con el endosonógrafo, miro
el vaso, hago un Doppler, miro que no filtre, etcétera. Y cuando me convenzo de que está todo bien, termino y quedo un rato con el paciente mirándolo, pero no pasó a mayores. Perfecto, perfecto, interesante. Yo igual no la voy a atravesar, prefiero que buscar a un cirujano torácico y que los grupos 5 y 6 cedérselos con mucha amabilidad. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, como ya estamos terminando, quiero aprovechar dos cosas. Una es hacer un homenaje al doctor Eduardo Schiepati, que lo mencionó Alfredo Jalile y lo menciona siempre, en general está mencionado en todos los trabajos sobre EUS o sobre TBNA y el doctor Wang también le hace su homenaje. El doctor Eduardo Schiepati fue un cirujano torácico argentino que trabajó muchos años en lo que fue el Instituto Nacional del Tórax. Yo personalmente tuve la oportunidad de conocerlo y él lo que hacía era una punción con una aguja muy larga a través de un broncoscopio rígido y solamente tenía como evidencia una radiografía de tórax con un mediastino ensanchado. Y él se le ocurrió que si punzaba la carina con eso y tomaba el material, podía encontrar células y si encontraba células positivas, no operaba al paciente. Esto se publicó en una revista en la entonces revista de ginecología y cirugía hace muchos años. Esto es algo anterior al año 60 y realmente no sé si él tomó dimensión de lo que esto estaba significando para los diagnósticos en patología pulmonar en un futuro, ¿no? Pero bueno, reconocerle su acto de ser pionero. Y por otro lado, quería comentarles, ya lo adelanté para los que estaban antes, y veo que sí, está Lucía acá entre nosotros, que seguramente estamos pidiendo autorización, pero seguramente el último miércoles de noviembre, a las 19 horas, hora de Colombia, se va a hacer una reunión conjunta de los departamentos de oncología, intervencionismo y cirugía torácica. Eh, Vamos a tener algunas ponencias cortas de la doctora, del doctor Luis Fernando Giraldo sobre el rol del EBUS y algunas presentaciones de casos clínicos del doctor Ricardo Terra como cirujano, y vamos a disponer de unos 25 o 30 minutos para discutir. La idea es ver, esta será la primera reunión, pero esperamos a lo largo de las gestiones futuras, digamos, nos quedan 2 años por delante prácticamente, ver si podemos hacer otro tipo de reuniones, también conjuntas de estos tres servicios que tenemos mucha cosa en común, ¿no? Así que bueno, pasamos el aviso parroquial y te pido a vos, nos pasás tu Instagram, Alfredo, que es muy Ah, interesante. a ver, acá hay un chat, ¿no? Algunos lo tienen ya, creo. Bueno, pero ponelo en el chat, porque realmente mm, se los recomiendo. Hay unas imágenes muy lindas y todos los días o casi todos los días Alfredo mete algo nuevo. Así que aprovechemos, ya que hay gente que trabaja, aprovechémoslo. es arriba, al revés. Ahí, a ver. Ahí está, pero, ¿no ves? No sé si lo... No, acá mando algo, Luis Fernando. Ahí está. Ahí está, perfecto. Y veo que, ¿qué es lo que mandaste, Luis Fernando? Mandé el artículo que publicaron en el 2016 Magid, de Sebastián Fernández Dirci y Eric Polk sobre las funciones de estaciones 5 y 6 atravesando la aorta y la pulmonar. Sí, definitivamente la conclusión de ello es que no es el procedimiento de elección, pero que a veces en algunos pacientes puede ser necesario. Yo tampoco me he atrevido todavía a funcionar la aorta y la pulmonar. En algunos casos he logrado llegar a estación 5, he encontrado un caminito para no atravesar la pulmonar. Sí tengo algunos casos de atravesando la interlobar derecha y la interlobar izquierda, ¿no? Donde no he tenido complicaciones, pero bueno, la técnica está escrita para casos especiales. Bueno, muchas gracias. O sea que estamos también dando un servicio, además de aprendiendo. Así que bueno, no sé si alguien tiene algo más para comentar. La próxima reunión, te recuerdo a Luis Fernando y a Lucía, o combinen entre ustedes, les toca a la gente de Colombia el segundo jueves de noviembre
a las 18 horas de Uruguay, o sea que supongo que serán 2 horas menos en Colombia. Así que si no tenemos nada más, nos despedimos, les agradezco y bueno, nuevamente agradezco a Alfredo. Muy buena tu presentación y que lo hayas podido contar y que hayas tenido todo el tiempo y recibido las Sí, preguntas que merece. muchas gracias. Gracias a todos también. Bueno, Muchas gracias. suerte. Hasta luego. Chao, Luego. gracias. Chau, saludos a Chao, todos. chao, Chao. Chau, Arturo. Alfredito. Chau, Chao, chau. gracias.